Hola gente. Hola. Hoy vamos a jugar algo. Sí, y vamos a explicar rápido de qué se trata. Es un juego en cual el Maxi nos va a hacer preguntas y nosotros tenemos que responder qué pensamos quién de nosotros dos lo haría. Sí, ustedes lo van a ver, cómo va a funcionar si comenzamos y pienso que es tan fácil que lo van a entender rápido. Dale. Bueno, vamos a arrancar con un par de preguntas a estas chicas que me convocaron a mí para que le hiciera un par de preguntas porque hay un debate, a ver, entre ellas dos, cuál es capaz de hacer una cosa o la otra. Bueno, vamos a arrancar con la primera. Primero habrá que pase la moto, porque la moto nos molesta, así que vamos a aguantar un segundo. Sí. Así es el lugar donde nosotros vivimos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver. También la gente va a poder comentar abajo en los comentarios a ver si a ustedes les parece igual así. ¿Quién es más probable de las dos que haga un buen asado? Ah, ¿Tú mostraste a ti? sí. Ah, Y yo pensé que tú vas a mostrar a ti. No. Yo no sé mucho de carne y no. Ah, Yo qué pienso que bueno. tú lo vas a hacer mejor. Muy bien, entonces tenemos. Yo la opino misma igual, yo opino opinión. igual. ¡Ah, gracias! Yo opino igual, yo opino igual. No, bueno, al menos tenemos todos la misma opinión. Bueno, próximo. Vamos a seguir con la segunda pregunta, por $1.000.000. ¿Quién es más probable de estas dos mujeres que se deje hacer un tatuaje con la bandera uruguaya? Sí. Ah, Sí. sí, porque ya tienes muchos Sí. tatuajes y por eso yo quizá algún día, no sé, quizá yo voy a hacerlo también. Sí, pero Yo pienso que no es ella- tan seguro. Sí. No. Y por eso, como ya tengo tantos, no se da cuenta si tengo una bandera Claro. de Uruguay. El tema, amorcito, que yo no te expliqué una cosa de acá en Uruguay, ¿viste? Porque el tema de los uruguayos, que cuando vos te hagas el tatuaje de la bandera Uruguay, abajo tenés que hacerte el tatuaje también de la bandera de Peñarol. No. Sí, No. muchos suscriptores y algunos amantes de las páginas van a empezar a... No me interesa Algunos el van a fútbol. comentar, van No. a comentar. No me interesa. Ah, el fútbol. Suni, no puedes decir eso, que no te interesa. Claro, ¿cómo te va a el interesar el fútbol? fútbol? Es un tema acá muy importante. Sí, de hoy dormí Uruguay. afuera, hoy dormí afuera. No, hoy pero dormí estoy afuera. honesta, soy una mujer, no me interesa el fútbol. Bueno. Perdonan. Da. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Quién de estas dos mujeres es más probable que tenga un carro de torta frita? Yo ya sé la respuesta. Yo. Ya sé la respuesta. Ah, tú mostraste a ti también. Sí. Tommy, quédate quieto. Porque el tema es que, claro, el Maxi a él le gusta mucho si tú A mí lo no. harías, Sí. pero yo pienso que yo puedo hacer las patatas fritas mejor que tú y por eso. ¿Ah? Sí. Gracias. Sí, yo pienso. Por eso no es amable. Pero igual, Ahora gente, me si soy siento honesto, no he triste. comido torta frita de ninguna de las dos. No, sí, pero lo que pasa es ¿Saben que por a qué? mí no me gustan, capaz por eso no les puedo Mentira, hacer tanto. tienen grasa, se cuidan 60, 90, 60. No tiene nada que ver, pero a mí no me gustan tanto, por eso tienes razón. Las tortas fritas puedes hacerlo mejor tú, pero hay cosas que puedo hacer mejor yo. Ah, Vamos a ¿igual? ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sabés lo que se me está ocurriendo en este momento? En algún otro momento, ocasión, no digo cuándo, pueden hacer un debate arriba de una mesa en una cocina a ver cuál de las dos prepara las cosas más ricas y yo soy el degustante. Ah, Yo soy sí, el y tú degustante. vas a comerla. Yo soy el Claro, degustante. claro. Bueno, No, vamos con otra pregunta. Sí, esta pregunta es medio... Igual, ya sé la respuesta. Tommy, no ladres, por favor. ¿Quién es más probable que recorra Uruguay en bici? También misma. Disculpen que estoy sucio, porque estaba trabajando. Antes quiero aclarar que mi cuñada tiene una bicicleta eléctrica. Sí. Tiene bicicleta eléctrica, yo también. Con esta pancita y todo, ¿sabes cómo recorro Uruguay en bicicleta? Vamos a seguir con la pregunta. No, sí, pero es así. En primero es eléctrica, el Sí. tuyo. Número dos, a mí no me gusta andar con bicicleta. Por eso, sí. Y a mí me gusta recorrer, pero yo prefería a caballo o a pie. Porque no me gustan los A caballo sí lo podemos hacer. Sí, vamos a hacerlo. Da. Bueno, vamos con esta. ¿Cuál de las dos es más probable que tome mate en vez de café?
Ujú. Ah, siempre tenemos el mismo opinión. Siempre, casi Tú no siempre. tienes mi opinión, Amasito. Pero escúchame, ¿cuántas veces yo te invito a tomar mate y tú, ay no, muy Sí, fuerte, muy no- amargo, ay? No tanto, pero igual. Ay, la vez Yo que pienso que tú vas... en casa mamá te quiso enseñar a tomar mate dulce, vos le pusiste tanta azúcar, vos que parecía una almíbar, parecía un durano en la almíbar, muchacho. Sí. No, pero si la realidad es mejor o más grande que yo voy a tomar más mate que café, que mi hermano. Y yo no quería beber solo el mate porque a mí me gusta el café. Es como así. Sí. Yo ahora con la siguiente pregunta ya es como que fue diseñada para ella, porque ya sé, porque yo lo vi, bueno, no lo vi, pero me enteré, estaba en ese momento, Ay, a ver. pero no, Muy sé bien. que es así, porque Ta. es más, no solo ella, sé que él también, ya voy diciendo con eso también. ¿Está? ¿Quién es más probable que nada en el mar en invierno? Y sí. No, creo que ni la primavera había llegado un frío así, ¿eh? Sí, yo no lo haría, pero yo pienso que si alguna persona lo haría, entonces Sí. yo, Quédate quieto. porque tú siempre Tommy, tienes mucho frío. Sí, eso es. Yo siempre tengo mucho frío, mucho más que ella. Y ese es el tema. Entonces yo soy una persona, yo preciso calor. Si no me siento bien. sí, los perros son los guardianes que tenemos acá en el lugar donde nosotros vivimos. Cumplen, no funciona. Por las circunstancias económicas y todo lo derivado que tiene el país, tenemos que tener estos 3 guardianes que tenemos acá. Lamentablemente no puedo girar la cámara porque la cámara está fija, pero si no se los traería. Pero lo que pasa es que con el tema de Lo que pasa es donde la vivimos reputación, nosotros. la reputación que tiene el lugar donde nosotros vivimos, a veces habla más de lo que es en realidad. La gente piensa que es una cosa y es otra. No vamos a decir el lugar exactamente en donde vivimos porque nos gusta la privacidad. Pero solo que tengan algo que comer. Ahí ya estamos cambiando, le puedo pasar la dirección. Yo soy medio choto para pasar direcciones, pero mi mujer pasa buenazo de la ubicación. ¿Sí? Y capaz que algún asado. Mira, justito, amorcito, te llegó un cosecito del sol. No importa, sigo. Bueno, vamos a seguir, que es... ¿quién es más probable de estas 2 mujeres que preparen chivito más rico? Bueno. ¿Tú piensas que tú lo haces? Sí, ¿Sí? sí. ¿Por qué? En general en cocina estoy bueno. Sí. En general estoy bueno en cocinar y yo tengo mucha creatividad. Pero ya lo hiciste, porque No. yo lo hice. Yo lo solo hice hamburguesas, pero hamburguesas son muy parecidas a chivitos. Perdonan, ¿Qué perdonan. piensas del uruguayo? Pero, y Maxi ya comió mis hamburguesas y estaba muy contento. Entonces, pero Maxi, Yo lo único que quiero decir, nomás acotar a estas cosas. Que no, hoy la hamburguesa estaba muy rica, eso no voy a decir que no. Aparte, no, hay un pero, porque tiene que haber un pero. Además la hizo rico porque era con pan casero, hamburguesa casero. Tommy, cállate la boca, por favor. Como es, le puso huevo arriba, que no es poca cosa. sí, Pero hay algo que quiero... solo el único que faltaba estaba jamón. El jamón no tiene gusto. No, pero normalmente un jamón está arriba de un chivito. Panceta Ah, que sí, me- eso, sí. Panceta que, Dios mío, pero Dios Tommy. mío. Pero... hay una pregunta que no está acá que también le podría preguntar quién es la que hace las mejores pizzas, pero está. Eso es claro. sí. Y ya fue con segunda patada porque quiero que me inviten a comer un pedazo, pero está. No sé, se van a cuenta, 12 meses que estoy esperando. No, pero también es por el horno que tiene. Sí, es verdad. No, Sí, pero ya hice un verdad, chivito es 2 verdad. veces. no lo hemos probado, pero es verdad. Sí, Sí, no lo hemos estaba probado. No lo hemos muy, probado. muy rico. Pero es temprano todavía, pueden hacerlo hoy. Pero todavía tengo... Yo me No, baño en 10 hoy no. minutos, yo me baño en 10 minutos, son 2 segundos. Son 2 segundos. No, capaz que algún día lo vamos a ver. Vamos a hacer los 2, un chivito y... Sí. Pero hay más gente que precisamos que van a probarlo aparte de Maxi. Aparte de Maxi. Pero Porque para si eso- no, Sí, porque para él él tiene va su a opinión. y él va a engordar. Si siempre puede probar todo lo que vamos
hacia una competencia Ey, vas a encontrar. Estoy, No. estoy puro piel y huesos. Sí. Ya ni me veo. Pobrecito. Yo cuando voy a ver a mis padres, mamá me dice, Maxi, pasá 2 veces por enfrente de la puerta, porque no te ves. No te ves, me dice. Sí. Bueno, Comes poco pan. Con, poco carne. con esta pregunta que les voy a hacer ahora, yo ya les quiero aclarar que con cualquiera de las dos, que sea la que dice indicada que sea ella, yo acompaño a cualquiera de las dos. A cualquiera de las dos voy a acompañar. ¿Cuál de las dos comería dulce de leche con cuchara? Aclarando que en su lugar tendría que ser dulce de leche con Aprole. No es que esté haciendo marketing con Aprole, porque me gusta ese. Cualquiera de las dos que se indiquen, yo le hago compañía. Hmm. Sí. Otra vez. Tú también piensas que tú. Sí, el tema es que Sí. yo tengo que decir que la dulce de leche, no sé, a mí me gusta, pero solo un poquito. Todo que se pone en un... ¿cómo se llama esta galleta? Alfajor. Sí, gracias, lo olvidé. Eso es un poquito demasiado para mí. Pero como Pero- tú en la noche también a veces comes Nutella del vaso, me La comentó tu, la Nutella tu asquerosa. novio, entonces es parecido. Y por eso podría ser que si algún día no tienes Nutella vas a agarrar un vaso de... Pero el día que prueben el dulce de leche uruguayo es mejor que el Nutella. No. No. Que era una encuesta conmigo, yo me siento en una silla también, yo no tengo ningún problema. No puede ser porque... Oh, no, no. chocolate. Oh. Sí, No, la chocolate pero- es la cosa mejor. No, sí, pero yo pienso si nos vamos a quedar en Uruguay en alguna noche te voy a encontrar con un vaso de dulce de leche. Si te vas a quedar en Uruguay, estoy reparando la casa y si te vas a quedar en Uruguay, enfrente de la cámara para que todo el mundo lo vea, ¿me decís eso? ¡Qué feo! Da no tenemos que pelear. No, ahora quiero pelear. No, Maxi, el tema, Ah, ¿qué es el tema? Dios Las mío, pero Dios mío. preguntas. Dale. Ay, Dios. ¿Cuál es más probable? Mirá, qué asco esto. ¿Cuál es más probable que se une un grupo de candombe? Siempre. ¿Por qué es así? No, sí. El tema es que yo pienso que yo lo haría también, pero tú estás más de probar cosas nuevas y por eso yo pienso que tú lo harías. Sí. Yo no tengo vergüenza. Yo tengo menos Eso ya lo sé, vergüenza. eso ya lo sé que no tenés Yo vergüenza. tengo menos vergüenza que ella y capaz que por eso podría ser que yo lo haría en primero. Pero yo sí. voy a ir contigo entonces. Sí, Después. Si yo lo intenté. Sí. Da. Amorcito, Ay, Dios mío. dame la Bueno, próxima pregunta. esta me gusta, esta me gusta. Esta es algo personal. Ay, Dios. ¿Quién es más probable que monte en una criolla? ¿Yo te apadrino? Yo soy medio bueno para eso. Ah, Claro, yo soy medio bueno para eso. claro, no, el primero, por el tema que no tengo tanta vergüenza. Sí, Si y me también caigo. porque tienes novio uruguayo y ya sabes cómo montar y ya fuiste No a potro. muchas criollas. Sí, pero igual no sé Sí, nada pero- sobre sequera arriba. Sí, pero igual lo haría. Sí. Porque seguramente para la gente que lo ven va a ser divertido. Para mí capaz que no, pero para la gente que lo ve. Yo pienso que en Y me realidad... gustan los caballos. Yo solo pienso por que en realidad va a ser divertido. El tema es que la gente no lo va a poder ver porque te va a caer muy rápido. O sea, no va a dar ni tiempo ni a aprender el play del botón. No. Yo se lo voy a contar. No. La otra opción es que te ate. Te ate con una piedra arriba del caballo. Unos Capaz que segundos me aguantás. voy a quedar. Son 10 segundos. Sí, unos voy a Pero conseguir. 10 pueden Espera. ser muy, muy Mirá que largas. se te hace muy 10 largo. no, Se te 10 hace no, muy pero largo. 3 seguramente. Mirá que se te hace muy 3 largo. seguramente. Lo vamos a probar entonces. Bueno, Capaz algún día. ¿cuál de estas dos mujeres, y creo que es la última pregunta, ya vamos como 11 o 12 ya, ¿cuál es de estas dos mujeres que se animaría a hacer patín sobre hielo? ¿Hacer qué? Ah, patín sobre Ah, hielo. Eso que es un patín coso es- redondo. Patín entiendo. es Eisschulaufen. Ayunofen. Ah, Ayunofen, eso que vos bailás y hacés. ¿Quién lo haría? Sí. En Alemania tienen que hacerlo. Alemania todo hielo. Nosotros. Todos. Porque no me han visto a mí.
Nosotros dos. Mira que yo soy medio bueno para eso. Sí, nosotros dos lo hicimos Tú ya. nunca viviste con nieve y hielo, muchacho. Pero ahora Pero no lo cuando puedes era ver. chico, mis hermanos tenían patines con rueditas y yo se los robaba y Sí, pero andaba. es una otra cosa. Sí, Arriba pero- de hielo es mucho más Pero puedo hacer peligroso. la coreografía y hago el avioncito, me abro de brazo y todo. Pero eso no lo hacemos. Bueno, en realidad esa fue una más, un plus de la otra pregunta. Ah, porque eran 10 y yo le metí 11 porque estaba acá. Sí, por eso no lo entendimos. Bueno, Gracias. así que por el momento, gente, estas serían las 10 preguntas y espero que les guste. Y si no les gusta, saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Pone un comentario malo. Claro, ¿o qué? ya saben lo que tienen que hacer. No. Espero que se diviertan, que den like, compartan y Sí. un abrazo para todos. Sí, capaz que ahora algunos de ustedes ya se puede imaginar yo montando en una criolla arriba de un potro o comprar todas fritas de ella, de su Sí. carro. Pero sí, vamos a ver qué va a pasar. Lo que es seguro que vamos a avisar a ustedes si llega el momento. Hasta luego. Chao. Chao.